Si a Messi, que es el mejor del mundo, le costó un huevo ganar la Copa América, ¿qué te hace pensar a vos que sos un muy buen estudiante que no te pueda costar un poquitito aprobar el final de mecánica racional? No, no sé, me parece, una regla de tres simple. Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de mecánica racional. En la clase de hoy vamos a resolver el último examen final, examen tomado a fines de junio, un examen que involucra ejercicios sobre conservación del momento cinético, mecánica celeste, dinámica del cuerpo rígido, masas rotantes en estado de rotación pura, ¿sí? Y también vibraciones libres amortiguadas. Un examen muy completo, que merece la pena que intentes resolverlo por tu cuenta. Ya hablamos sobre esto y déjame decirte que comparto ese sentimiento de que muchas veces no hace justicia la devolución que tenés de un examen respecto a lo que has estudiado y al trabajo que te ha llevado a hacerlo. Esto sucede en la universidad y en muchos órdenes de la vida. Muchas veces nos tomamos un trabajo muy grande y no hace justicia la devolución que recibimos. Podría decirte lo mismo de estos videos, ¿no? A mí me llevan mucho trabajo y muchas veces no termina de gustar como yo espero que les guste. Y bueno, es así, hay que acostumbrarse que esas cosas pueden llegar a pasar. Pero eso no tiene que detenerte ni hacerte dudar de lo que valés, ni de lo que vale tu esfuerzo. Por eso es que lo tenés que seguir intentando. ¿eh? No tenés que faltarle el respeto a esa referencia óptima que tenés de vos mismo y a lo que podés llegar a ser. Así que te invito a que intentes resolver este examen conmigo. Vamos a pausar el video cada vez que aparezca un enunciado y lo vamos a pensar con la información que tenemos y, bueno, y después tratamos de sacarlo adelante. Te damos una mano, por supuesto. Espero que disfrutes esta clase y, si te parece bien, arrancamos. Bien, nuestro problema número 1 es un problema de mecánica celeste. Tenemos a un cuerpo inicialmente desarrollando un movimiento circular uniforme en una circunferencia de radio r sub 0 alrededor de la Tierra. El radio r sub 0 vale 6.771 kilómetros. Y está en equilibrio dinámico ese cuerpo, ¿sí? Está en equilibrio dinámico. ¿Qué significa esto, que está en equilibrio dinámico? Y que la posible fuerza de atracción, ¿sí?, que experimenta este cuerpo debido a la influencia del campo gravitatorio se ve compensada en todo momento con la fuerza centrífuga. Esto si lo pensamos desde un observador no inercial, ¿no? Si lo pensamos desde un observador inercial, trabajamos con sumatoria de fuerzas exteriores. Para sistemas de masa constante será necesariamente igual a la masa por la aceleración, poniendo en evidencia cuáles son las fuerzas que están actuando, o por lo menos la más relevante de estas fuerzas, que es en este caso la fuerza de atracción de la Tierra. Conociendo la constante de gravitación universal y conociendo la masa de la Tierra, la fuerza más relevante será entonces menos, porque es una fuerza de atracción respecto de la referencia en el origen, en el centro de la Tierra, la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo que está desarrollando esta trayectoria circular en este momento, dividido el cuadrado de la distancia al cuadrado. Dividido el cuadrado de la distancia, perdón, según el versor radial. Esta es la expresión de la fuerza de atracción entre los cuerpos por la ley de Newton de la gravitación universal, ¿sí? Esto tiene que ser igual a la masa que está experimentando esta fuerza por la aceleración, que en este caso, la estructura de la aceleración para las coordenadas polares, ¿sí?, será la derivada segunda de ρ respecto de t dos veces menos ρ por la derivada de θ respecto de t al cuadrado, según el versor radial.
Esta aceleración se puede simplificar un poquitito más, teniendo presentes que el ρ se mantiene constante, por lo que nos queda que el producto de la constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido la distancia ρ al cuadrado es necesariamente igual. Fíjate que prescindimos de los vectores y de los signos menos porque bueno, se terminan compensando, simplificando. Puede ser igual a m por ρ por la derivada de θ respecto de t al cuadrado, que es lo mismo que también decir la masa por la componente transversal de la velocidad al cuadrado dividido ρ. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque bueno, la información que nosotros tenemos es que este cuerpo experimenta un delta de velocidad, ¿sí? un salto de rapidez, si se quiere, de 6.000 km por hora, o sea, aumenta 6.000 km por hora respecto del valor de rapidez original, y eso lo que hace es que salga de órbita. Si nosotros en esta condición de equilibrio dinámico, ¿sí? Donde la partícula se encuentra en equilibrio, si nosotros aumentamos el valor de rapidez, el cuerpo sale de órbita, porque el término de la fuerza centrífuga es más fuerte. Si nosotros disminuimos la rapidez, el cuerpo termina siendo absorbido, termina siendo atraído por la Tierra, porque el término más fuerte es el término del peso, o de la fuerza de atracción de la Tierra, si querés decirlo así. Entonces, lo que sucede es eso, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros tenemos que asegurar, en primera instancia, este equilibrio dinámico, que es lo que estamos trabajando con esta igualdad. Esta función, reemplazando para esta condición particular, ¿sí? de radio r sub 0, que nos dará como resultado la velocidad v sub 0, nos da la rapidez que inicialmente tiene nuestro cuerpo, ¿sí? La rapidez que inicialmente tiene nuestro cuerpo. A eso, ¿sí? A esa rapidez inicial, se le incrementa un delta v sub 0 y lo hace salir de órbita. Por eso aquí está dibujada esta órbita de transferencia. Fíjate que esta órbita de transferencia que contiene los puntos A y B no es una órbita circular, es una órbita de carácter elíptico. Es la órbita de transferencia. Cuando aumenta la rapidez en este punto, ¿sí? Cuando en este punto aumenta la rapidez, ¿sí? Cuando aumenta la rapidez, sale de órbita, porque la acción de la fuerza centrífuga es superior a la de la fuerza de atracción de la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, el valor de v sub 0 que nosotros tenemos que determinar inicialmente será igual a la raíz cuadrada del producto de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido la distancia r sub 0. Todos estos son valores perfectamente determinables en función de los datos que vos tenés, ¿no? Tenés los 6.771 kilómetros, tenés la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11 metros cúbicos sobre kilogramos por segundo al cuadrado, y la masa de la Tierra, 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. Si te hace dudar las unidades de la constante de gravitación universal, vos acordate que tiene que multiplicarse por dos masas, ¿sí? Por una masa y por otra masa, o sea, por kilogramo al cuadrado, y tiene que dividirse por una distancia al cuadrado, por metro al cuadrado, y el resultado te tiene que dar Newton. Por eso tienen que ser estas unidades. Vos fijate que si multiplicás por kilogramo cuadrado y dividís por metro cuadrado, te terminaría quedando kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que es lo mismo que Newton. Así que esta es la unidad correcta de la constante de gravitación universal. ¿Está bien? Bien, el valor de rapidez que me dio a mí con las cuentas es 7.670 metros sobre segundo, ¿sí? 7.670 metros sobre segundo, o sea, pues fíjate, ¿no? Bueno, tenemos todo en kilómetros, kilómetros por hora. Bueno, yo lo pasé al sistema MKS porque me es más cómodo a mí trabajar con esas unidades. Vos podés hacerlo como vos quieras, el tema es que seas coherente y respetuoso con las unidades, ¿no? Porque si no te termina dando cualquier cosa.
¿Qué pasa con este valor? Bien, este es el valor necesario para que permanezca en órbita circular, en la órbita de radio menor. Ahora con este incremento de velocidad, o mejor dicho de rapidez, pasamos a la órbita de transferencia. Entonces la velocidad en el estado A, en el punto A, será la velocidad con la que inicialmente estaba en órbita circular más el delta V sub 0, ¿sí? El delta V sub 0 que es la velocidad, la rapidez que incrementa para salir de órbita. Gracias a esto se encuentra ahora en la órbita de transferencia que contiene a los puntos A y B. La órbita de transferencia que contiene a los puntos A y B. Yo lo dibujé así, como que viene en este sentido. Y si no tocamos nada, tendría que volver, se mantiene sobre esa órbita si no tocamos nada cuando lleguemos al punto B, que ahora vemos qué es lo que tiene que pasar. Entonces estamos en esta órbita elíptica de transferencia. ¿Sí? Órbita de transferencia porque bueno, se espera que pase de la órbita circular de radio menor a la órbita circular de radio mayor. ¿Cómo pasa? A través de esta órbita de transferencia, por eso la llamamos así. Y bueno, este valor de velocidad o este valor de rapidez lo conocemos, tenemos que determinar, tenemos que hacer el V sub 0 más el delta de V sub 0, por supuesto con las unidades pertinentes, ¿no? Tenía un profesor que decía no sumar chorizos con morcillas. Bueno, acá kilómetros por hora y metros por segundo, bueno, tenés que compatibilizar eso primero. Bueno, una vez que tenemos este valor de rapidez, ¿sí? Es interesante ponerse a pensar qué es lo que está sucediendo en esta órbita de transferencia, cómo podemos adquirir o cómo podemos tener la información del punto B, ¿sí? Que es el punto más lejano, ¿no? De la órbita de transferencia. Fíjate, tenemos el punto más lejano versus el punto más cercano. Y bueno, sucede que en todo momento, ¿sí? En todo momento, a este cuerpo, ¿sí? Experimenta una fuerza de carácter central, una fuerza de tipo central, y ahí podemos aplicar la teoría de movimiento central, ¿no? O lo que nos acordamos de eso, ¿no? Cuando un cuerpo es sometido a una fuerza de carácter central hay algo que se conserva, ¿sí? Podemos aplicar uno de los teoremas de conservación, de interés, ¿no? ¿Qué es lo que se conserva en un movimiento central? O en un cuerpo que está bajo la acción de una fuerza central, depende si lo viste en cinemática o en dinámica del punto material, pero bueno, la idea es la misma. Una de las cosas que se conserva es la velocidad areolar. Una de las cosas que se conserva es la velocidad areolar, ¿sí? Aquella que decía, bueno, es 1/2 de ρ cuadrado por la derivada de θ respecto del tiempo. Y otra de las cosas que se conserva, es el momento cinético, el momento angular o momento de la cantidad de movimiento. ¿Sí? La velocidad areolar era constante y el momento cinético también es constante. El R menos O, vectorialmente la masa por la velocidad, también era constante, y nosotros habíamos demostrado que la velocidad areolar y el momento cinético eran directamente proporcionales. Entonces vamos a ver cómo vincular esto con la información que tenemos, ¿de acuerdo? La expresión del momento cinético, ¿sí? La podemos obtener fácilmente, recordando que es el momento de la cantidad de movimiento, ¿no? Y teniendo presente cuánto vale la posición, el vector posición, suponte en coordenadas polares, que son las más útiles para trabajar acá en sistema radial, transversal y z. El vector posición valdrá ρ según el versor radial, 0 en transversal, 0 en z. Y bueno, el masa por velocidad o la cantidad de movimiento tendremos masa por la componente radial de la velocidad, que es la derivada de ρ respecto de t, y acá tendremos masa por la componente transversal, que será ρ por la derivada de θ respecto de t y 0, ¿no? El resultado de este momento cinético nos dará masa
por ρ al cuadrado por la derivada de θ respecto de t según el versor k, en este caso, si es de carácter vectorial, recordando que ρ por la derivada de θ respecto de t es la componente transversal de la velocidad, la componente transversal de la velocidad, entonces es correcto afirmar que el momento cinético también podría valer masa por ρ por la componente transversal de la velocidad según el versor k. Y esta información es la que nosotros podemos usar acá. Podemos usar acá porque tenemos, ¿sí? De algún modo tenemos esta distancia, ¿sí? La distancia desde O hacia el punto A, que es R sub 0. Y también tenemos la distancia desde O hacia B, que es R sub 1, porque B es un punto de la órbita de transferencia, pero que coincide también con la órbita de radio mayor. Así que esa información la tenemos. Y gracias a eso, igualando, ¿sí? Igualando el momento cinético en la posición A y en la posición B, es que podemos sacar la rapidez que tiene la partícula en la posición B, ¿de acuerdo? Esto es que el momento cinético en el estado A será igual a la masa por ρ sub A por B sub A. ¿Sí? Vos acordate que la velocidad en A es puramente transversal, porque estamos en el punto de máximo acercamiento. En el punto de máximo acercamiento quiere decir que en ese instante la derivada de ρ respecto de t es igual a 0, o sea, la velocidad es puramente transversal. ¿Sí? Necesariamente será igual al momento cinético en B, que será masa por ρ sub B por la velocidad de B, ¿sí? El módulo de la velocidad de B, el módulo de la velocidad de B, que también, como es el máximo alejamiento, o sea, no hay un punto que esté más alejado que B en la órbita de transferencia, entonces quiere decir que en este punto también la derivada de ρ respecto de t, tanto en A como en B, es igual a 0, por lo tanto la velocidad en estos puntos es puramente transversal, es puramente transversal. Con esta información, reemplazando ρ sub A por lo que sabemos que vale, que es R sub 0, y reemplazando ρ sub B por lo que sabemos que vale en esta instancia, que es R1, es que podemos determinar la rapidez de B. Por lo que la rapidez de B será entonces igual a R sub 0 sobre R sub 1 por la rapidez de A. Con esta información podemos obtener la rapidez de B. Bueno, fíjate, la rapidez en A nos ha dado 9.337 metros sobre segundo y la rapidez en B 1.806 metros sobre segundo. Esto tiene lógica porque vos fíjate la relación que hay entre las distancias R sub 0 y R sub 1. Claramente que a las velocidades le tiene que pasar lo mismo, pero al revés. En cuanto a la relación que puedan llegar a tener, porque se conserva el producto de velocidad por posición, porque se conserva el momento cinético. Bien, esta es, ¿sí?, el módulo de la velocidad con la que llega al punto B, ¿sí? Sucede que a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuál es, ¿sí?, el salto de velocidad o de rapidez, si se quiere, necesario? Hablo de rapidez porque no estamos trabajando la velocidad como un vector, sino como un escalar. Entonces, nosotros dijimos que cuando trabajamos con una velocidad escalar le llamamos rapidez. Pero bueno, sería la velocidad. Si tenés en claro que estamos en un escalar, sería la velocidad. ¿Cuál sería el salto de velocidad necesario en este punto para que el cuerpo permanezca en la órbita de radio mayor? Para que el cuerpo permanezca en la órbita de radio mayor, esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, será lógico pensar en el mismo análisis que antes. Bueno, a ver, ¿qué velocidad necesito para que el cuerpo permanezca en esta órbita? A ver, ahora yo necesito que esta fuerza de atracción acá se compense con esta fuerza centrífuga, ¿sí? O que, bueno, desde un observador inercial, la fuerza de atracción sea igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre radio también, si lo querés pensar desde el observador inercial,
lo podés hacer también, pero la cuestión es que desde la perspectiva de la partícula, la fuerza centrífuga debe compensarse con la fuerza de atracción debido a la Tierra, ¿sí? Así que la ecuación sería la misma, pero las condiciones particulares ahora cuáles serían, y que estamos con el ρ sería igual a R1, ¿sí? Y la velocidad sería igual a V sub 1. Sacando esas particularidades es lo mismo que antes. O sea que podemos plantear nuevamente la relación, ¿sí? Constante de gravitación universal por el producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia al polo, necesariamente debe ser igual a la masa por la velocidad transversal o la componente transversal de la velocidad al cuadrado dividido ρ. Con esta información ahora nosotros tendríamos que reemplazar ρ por R1 para obtener el valor de V sub 1, que lo obtendremos como la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido la distancia R sub 1. Con esta información obtenemos el valor de V sub 1, ¿de acuerdo? Bien, el valor de V sub 1 nos dio 3.374 metros sobre segundo. Es la velocidad necesaria de la partícula para mantenerse en esta trayectoria circular de radio mayor, para que el peso quede equilibrado con la fuerza centrífuga. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, esta es la velocidad que nosotros necesitamos y esta es la velocidad con la que nosotros llegamos a V, ¿sí? O rapidez, ¿sí? 1806 metros sobre segundo. ¿Cuál será entonces el salto de velocidad que nosotros necesitamos para mantenerlo en órbita, ¿sí? En la órbita circular de radio mayor? Sí, la diferencia. El delta V1 será entonces igual a V sub 1 menos V sub B. Si querés, a este valor lo multiplicamos por 3.6 por 3.6 para que el resultado nos dé en kilómetros por hora. Para que el resultado nos dé en kilómetros por hora, para compararlo con los datos iniciales, simplemente por eso, no porque esté mal así, si querés dejarlo en metros sobre segundo, pero bueno, como para compararlo con los datos iniciales, lo podemos dejar en kilómetros por hora. El valor de delta de velocidad que necesitamos es 5.642 kilómetros por hora. Este es el delta de velocidad que nos están solicitando para que cuando llega al punto B pueda mantenerse después, ¿sí? En la órbita circular de radio mayor. Lo va a hacer a expensas de incrementar su rapidez en 5.642 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos pedía este ejercicio. Fíjate que tuvimos que trabajar con ley de Newton de gravitación universal, con aceleración en coordenadas polares y con conservación del momento cinético. Y gracias a esa información, a los teoremas de conservación, pudimos resolver el problema. ¿De acuerdo? Bueno, bien, nuestro problema número 2 es el arranque de un motor. El arranque de un motor, en donde nos solicitan determinar el tiempo de arranque. El tiempo de arranque considerando que el motor intenta ser acelerado con una cupla del tipo constante o con un momento motor del tipo constante llamado m sub 0, que el motor tiene una velocidad angular nominal de funcionamiento n sub 0 en RPM y que ofrece en todo momento en la dinámica del sistema una cupla resistente de características dependiente cuadráticamente de la velocidad, ¿sí? En todo momento. O sea que aparece un momento de fricción dependiente del cuadrado de la velocidad angular. En este caso la velocidad angular está en RPM, por eso la llamamos con n, ¿sí? Tenemos el momento de inercia equivalente a punta de eje de la configuración. A ver, nosotros acá vemos solamente el motor, pero está claro que, a no ser que sea para un ensayo, nadie va a tener el motor girando en vacío. Vos al motor lo tenés acoplado con una carga mecánica. Todo eso hace que
el momento de inercia se modifique, aumente, porque a ver, va a ser el del propio motor más también va a depender de la carga que vos tengas. Por eso acá el dato es el momento de inercia equivalente a punta de eje. No importa lo que vos tengas aguas abajo del motor, lo que importa es que tenés el momento de inercia equivalente a punta de eje de la configuración. Este momento de inercia es muy importante porque va a ser directamente proporcional al tiempo de arranque. Cuanto mayor sea el momento de inercia, más le va a costar a la máquina entrar en régimen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ecuación que nosotros tendremos que plantear acá? Bueno, la de suma de momentos. Es un cuerpo rígido en estado de rotación pura, por lo que la ecuación se vuelve bastante sencilla. Es una ecuación que podemos trabajarla con movimiento rígido plano. La de suma de momentos. La ecuación original nos dice la de la suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro de momento igual a la derivada del momento cinético respecto del tiempo más la velocidad del centro de momento vectorialmente la cantidad de movimiento. Podríamos pensar que el centro de momento es el eje de rotación de la máquina. El eje de rotación está en reposo, por lo que podemos desestimar este término, ¿sí? Podemos pensar que el movimiento ocurre en el plano, o sea que los momentos van a ser entrantes o salientes al pizarrón, por lo que podemos prescindir de los vectores. Vamos a tener momentos motores y momentos antagónicos, momentos activos y momentos reactivos. Podemos prescindir de los vectores, ¿sí? O sea, nos quedará suma de momentos de las fuerzas exteriores respecto al centro de momento o momentos exteriores directamente. Y nos quedará igual a la derivada del momento cinético, recordando que el momento cinético, el módulo para un cuerpo rígido es J por omega, para un cuerpo rígido en estado de rotación pura, ¿sí? Va a ser el momento de inercia por la velocidad angular, bueno, en este caso en radianes sobre segundo. Vamos a ver si le podemos encontrar la vuelta para dejarlo en función de n. No va a haber ningún misterio, ¿sí? Por un lado podemos tener J por la derivada de omega respecto del tiempo, y recordando que omega es igual a 2pi por n sobre 60. ¿Sí? Si omega lo medimos en 1 sobre segundo y a n lo medimos en RPM, entonces esta relación es correcta, por lo que, ¿sí? Por lo que la expresión de la suma de momentos, considerando al momento activo el m sub 0 y al momento reactivo al dependiente cuadráticamente de la velocidad en todo momento, será igual a J por la derivada de omega respecto del tiempo. Pero si omega es 2pi por n sobre 60, podemos decir que la suma de momentos será igual, la suma de momentos con su signo será igual a J por 2pi sobre 60 por la derivada de n respecto de t. Y nadie nos puede decir que esto está mal, ¿sí? Nadie nos puede decir que esto está mal porque trabajamos con la misma ecuación dinámica, pero con las unidades que nos conviene a nosotros, ¿de acuerdo? Trabajando con n en RPM y con esta conversión de unidades podés seguir trabajando con n en RPM, ¿está bien? Bueno, ¿qué hay del valor m sub 0, no? Porque es un valor constante y como que necesitamos un poco más de información, ¿no? Como para poder resolver la ecuación diferencial, porque parece que todo es dato, ¿no? A ver, es K, el K es dato, la constante esta es dato, ¿sí? El momento de inercia es dato, bueno, 2pi sobre 60 es dato, y entonces nos queda una ecuación diferencial. Yo tendría que saber cuánto vale m sub 0 como para que me quede perfectamente planteable la ecuación diferencial. Acá hicimos un diagrama par velocidad. Cualquier libro de máquinas eléctricas te lo muestra esto, el diagrama par velocidad de la máquina. En este caso, bueno, las características del rozamiento es una cupla dependiente cuadráticamente de la velocidad. Y lo que nos interesa a nosotros no es estudiar máquinas eléctricas, porque para eso está esa materia. Acá lo que nos interesa es estudiar a la máquina, pero desde el punto de vista mecánico, ¿sí? ¿Cuál es la idea? O desde el punto de vista del movimiento, acotando más la cancha. ¿Cuál es la idea? Poner en evidencia, fíjate, la cupla en función de la velocidad,
Pone en evidencia lo que pasa con la cupla motora o el momento motor que permanece constante, ¿sí? Y poner en evidencia la parábola de la cupla resistente. ¿Qué pasa en este punto donde las curvas se cruzan? Es el punto de funcionamiento de la máquina. Es el punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento de la máquina, ¿sí? Y esta ecuación, la ecuación dinámica, sirve para todos los momentos, ¿sí? O para, mejor dicho, para todos los instantes, para no confundir momento con momento de fuerza. Estaba hablando de instante, no de momento de fuerza. Y sirve para todos los instantes, o sea, no solamente sirve para el periodo transitorio donde nosotros tenemos una cupla acelerante. Fíjate que acá tenemos diferencia entre la cupla motora y la cupla resistente. Entonces, en este momento tenemos cupla acelerante o momento acelerante, sí, porque hay diferencia entre el momento motor y el momento antagónico. Pero para el punto de equilibrio o para el punto de funcionamiento también sirve esa ecuación, ¿sí? Entonces esto nos da la pauta de entender que conocemos el valor de m sub 0. ¿Sí? Si el momento resistente es k por n al cuadrado, ¿sí? Y si nosotros en el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto de equilibrio se iguala, ¿sí? Se iguala el momento motor con el momento resistente, es evidente que si se igualan el momento motor con el momento resistente, para el valor de velocidad, ¿sí? Yo puedo reemplazar el momento resistente por el valor de velocidad que le corresponde en este instante, ¿sí? Porque el valor de velocidad que le corresponde, ¿sí? El valor de velocidad que le corresponde es el valor de velocidad nominal. El valor de velocidad que le corresponde es el valor de velocidad nominal. Por ese motivo es que nosotros disponemos de esta información de cuánto vale m sub 0. Nosotros sabemos cuánto vale, entonces nosotros podemos reemplazarlo en la ecuación por lo que decimos que vale. ¿Sí? Y fíjate que lo dejamos en función de los datos. Ahora lo que resta es resolver la ecuación diferencial. ¿Y por qué igualamos el momento motor al momento resistente en esta condición de funcionamiento, en este punto? ¿Sí? Porque cuando la máquina alcanza su velocidad nominal, ¿sí? Ya no acelera más. La máquina ya no acelera más. Por lo tanto, la suma de momentos es igual a 0. Por lo tanto, el momento motor es igual al momento resistente, igual a k por n sub 0 al cuadrado. De esta forma, con el k por n sub 0 al cuadrado, que son datos, podemos obtener la información de la cupla motora, ¿de acuerdo? Bueno, ya mucho más misterio no hay, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es resolver la ecuación diferencial. Tenemos el momento de inercia equivalente, tenemos la constante, tenemos el 2π/60, tenemos n sub 0, que es la velocidad nominal de la máquina. Y bueno, habrá que ordenar, acomodar los diferenciales y determinar el tiempo de arranque. Recordamos que el tiempo de arranque es el tiempo tal en el que la máquina llega al 98%, ¿sí? Al 98%, vamos a ponerle 0.98, al 98% de la velocidad nominal. Y esto es por una cuestión de asíntotas, ¿no? Porque si nosotros queremos resolver para el 100% de la velocidad nominal, el tiempo nos tiende a infinito, pero por la teoría de la función, no porque no sea practicable. ¿Sí? Por la teoría de la función, matemáticamente hablando nunca llegaría a ese valor. Físicamente hablando llega un momento que no tenés cómo medir la diferencia, pero bueno, matemáticamente hablando te tendería a infinito. Por lo tanto, por una cuestión de criterio práctico, llegamos con un 2% de error al 98% de la velocidad nominal y es válido para determinar el tiempo de arranque, ¿de acuerdo? ¿Cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Tenemos que acomodar los diferenciales. Fíjate que todo esto, el j por 2π/60 y k puede pasar como una única constante. O sea, podemos acomodar el diferencial de t aquí.
Y esto quedará como una única constante, ¿no? J por 2pi sobre 60 por k. Y nos quedará diferencial de n dividido n sub 0 al cuadrado menos n al cuadrado. Por supuesto que podemos realizar la integral entre los límites pertinentes. Será entre 0 y el tiempo de arranque. Y acá tendremos la integral entre 0 y 0.98 de n sub 0. Y bueno, acá habrá que acomodar los diferenciales. Da toda la sensación de que podemos trabajarla con el método de fracciones simples. Bueno, si no, acá trabajas con una tabla, no te tendría que traer dificultades. Esto no es análisis matemático 1, pero bueno, vamos a practicar si querés. ¿Cómo tendrías que trabajar? 1 sobre n sub 0 al cuadrado menos n al cuadrado, lo podés trabajar como a sobre n sub 0 más n más b sobre n sub 0 menos n. Fíjate que el denominador lo podés factorizar como diferencia de cuadrados. Si no metimos la pata en ningún lado, así debería ser. Entonces, para volver a juntar el denominador tendrás que hacer a por n sub 0 menos n más b por n sub 0 más n. Esto necesariamente tendrá que ser igual a 1. Bueno, cosas que vos ya sabés en realidad, no te quiero hacer perder el tiempo, pero bueno, para que la podamos pilotear. Fíjate que lo que depende de n, bueno, se te terminaría restando, o sea que te quedaría que a es igual a b, ¿sí? Y por otro lado te quedará que a más b por n sub 0 es igual a 1, pero si a es igual a b podríamos decir que 2 por a por n sub 0 es igual a 1, por lo tanto a es igual a 1 sobre 2n sub 0 y b también es igual a 1 sobre 2n sub 0. Con esta información nosotros tenemos ya descompuestas la integral en fracciones simples y de una manera fácil podemos integrar, ¿sí? Bueno, resolviendo esta integral, el tiempo de arranque nos da esta expresión en forma de logaritmo natural y en forma de todas las constantes. Fíjate que aparecen todas las constantes que nosotros tenemos como dato, ¿no? No es casualidad. Fíjate que podemos acá, a la diferencia de logaritmo la podemos trabajar como el logaritmo de un cociente. Entonces los n sub 0 se terminarían simplificando, o podemos simplificarlo ahora, mejor dicho, ¿sí? Y te terminaría quedando que el tiempo de arranque es igual a j por 2pi sobre 60 por k por 1 sobre 2n sub 0 por el logaritmo natural de 1.98 dividido 0.02. Bueno, la cuenta te la dejo a vos, pero bueno, ahí podrás determinar el tiempo de arranque con la información solicitada. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda para terminar el ejercicio? La potencia mecánica desarrollada, la potencia nominal de la máquina. Bueno, para eso tenemos que remitirnos a las fórmulas de potencia. ¿Cuál era la fórmula de potencia? Para una máquina o para un sólido en estado de rotación pura. Cupla por velocidad angular o momento por velocidad angular. O sea, teniendo como dato el valor del momento en régimen estacionario o en régimen permanente, ¿sí? Y la velocidad nominal, podés determinar la potencia mecánica en caballos de fuerza, ¿sí? La potencia mecánica, para que te dé en watt, tiene que ser, ¿sí?, el momento m sub 0 que has determinado en newton por metro por la velocidad angular, pero en radianes sobre segundo. O sea, tendrás que hacer 2pi por n sub 0 en rpm, todo esto dividido 60, ¿sí? Y recordándome, a ver, un watt más, watt menos, un caballo de fuerza, un HP, aproximadamente 746 watts, será correcto afirmar que la potencia en caballos de fuerza será la potencia en watt,
dividido 746. Esto nos da una potencia estimada de 114 caballos. Nada despreciable, ¿no? Pero bueno, de este modo hemos determinado la potencia mecánica nominal de la máquina. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio número 2, ¿de acuerdo? Bien, problema número 3, un problema de movimiento oscilatorio amortiguado. Ya hemos resuelto uno parecido en la clase de ejercicios de vibraciones. Te invito a que mires el video. Y bueno, a ver, ¿qué información tenemos? Acá tenemos un sistema mecánico masa resorte amortiguador. Fíjate que va disipando su energía. Esto ya nos da idea de que hay un amortiguador, por más que no sea nuestro dato. Tenemos una masa de 20 kilos, una constante elástica de 8000 newton por metro. Nos dicen que al cabo de 4 oscilaciones o al cabo de 4 periodos, la amplitud cae al 10%, ¿sí? O sea que la relación entre las amplitudes, ¿sí? Si querés la inicial y contás 4 picos, y la final, ¿sí? La relación es de 10 a 1, la amplitud se reduce 10 veces, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Y con esta información a partir de la gráfica, pasando 4 periodos en este caso, o pseudo periodos, es que tenemos que determinar la constante del amortiguamiento viscoso. A ver, ¿qué tan fuerte es este amortiguamiento como para que al cabo de 4 oscilaciones la amplitud caiga al 10%, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, acá adelanté un poquitito, como para ganarle tiempo al video, como decíamos ahí al comienzo, que tenemos la respuesta de la oscilación atenuada. En este caso es una amplitud, ¿sí? El R, ¿sí? una amplitud por E a la menos C sobre 2m por T por el coseno de omega 1 por T más psi sub 1, un ángulo de fase. Esta es la evolución temporal de esta oscilación atenuada. Esto lo hemos visto en la teoría, también te invito ahí a la clase número 12, ¿sí? La clase número 12 de vibraciones libres con amortiguamiento. No, clase número 12, no, clase número 14, perdón. Te invito a la clase número 14 de vibraciones libres con amortiguamiento para poder deducir esta respuesta, si estás con dudas en este momento. Sí. Y lo que nos es relevante acá no es tanto la oscilación, sino justamente la otra parte, la parte de la función exponencial que atenúa a la amplitud, ¿sí? Se encarga de atenuar a la amplitud. Entonces, no vamos a trabajar con la oscilación, vamos a trabajar con la parte exponencial, porque vos fíjate que la función envolvente satisface casi, no te digo igual, pero casi en los picos a la oscilación. O sea que es una muy buena aproximación pensar en en la función envolvente como la función principal. No te es relevante la oscilación, porque si vas a trabajar con los picos, no te importa tanto esta parte, te importa más esta parte porque justo cumple con la función de la envolvente, ¿de acuerdo? Entonces, trabajamos con la envolvente porque estamos con picos de la oscilación. Ahora, si tuviésemos algún dato temporal en estos puntos, ya la envolvente no nos sirve para nada. Nos sirve porque estamos trabajando con los valores picos o casi con los valores picos. Lo cierto es que no pega exactamente en el pico, sino que pega aproximadamente. Pega aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que bueno, trabajamos con los picos, fíjate. Si tenemos el valor de amplitud inicial para el instante inicial y el valor de amplitud final para el instante final. Y no hay más misterio que ese. Trabajando con los picos, haciendo esa hipótesis de simplificación de que no nos es relevante la parte oscilatoria, la volamos porque no nos es relevante, ¿sí? Y bueno, trabajemos con las envolventes, a ver qué información nos pueden aportar estas envolventes. Vos fíjate, bueno, fíjate que podés
dividir una con otra para poder eliminar alguna constante de interés. Fíjate que tampoco tenés datos de condiciones iniciales, entonces como que te da la pauta de que este R tiene que volar de alguna manera, ¿no? Porque si no es como que nos va a molestar ahí en la ecuación y no nos va a permitir desarrollar todo lo máximo. Entonces vamos a volar el R. ¿Cómo lo volamos? Y dividiendo, dividiendo una ecuación con otra. Fíjate que podemos tener aquí el X final dividido X inicial, que dicho sea de paso sabemos cuánto vale, es la gran ventaja que nosotros tenemos. Te quedará E a la menos C sobre 2M por tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, ¿cuánto es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial? Y en este caso la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial son 4 periodos, ¿sí? Sería A por T. En este caso A es igual a 4, pero bueno, nosotros lo dejamos de forma genérica porque a ver, si a vos en algún problema te aparece un 2, tenés que saber que corresponde a esto, ¿sí? El 2 lo reemplazas acá. Si te aparecen 2 periodos, bueno, acá pones 2. Si te aparecen 5 periodos, acá pones un 5. Por eso ese A corresponde a la cantidad de periodos que dejas pasar para volver a hacer la medición, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale el periodo de la oscilación o pseudo periodo? 2pi sobre omega 1. ¿Y cuánto vale omega 1? Estoy preguntón hoy. ¿Cuánto vale omega 1? La raíz cuadrada de 4 por m por k menos c cuadrado, todo esto sobre 2m. O sea que todo esto lo podés trabajar para meterlo acá. Fíjate, te va a quedar, con un poquitito de paciencia, x final dividido x inicial igual a e a la menos c sobre 2m por 2 por a por pi, que sería el periodo, dividido omega 1, que es la raíz cuadrada de 4 por m por k menos c cuadrado, todo esto sobre 2m. Bueno, lindo laburito que nos lleva esta relación, pero bueno, a ver, no es nada que no podamos hacer. Con un poquitito de paciencia lo podemos laburar. Acá lo más conveniente es aplicar logaritmo natural en ambos miembros como para eliminar la función exponencial y nos quedará el logaritmo natural de la amplitud final dividido la amplitud inicial, este dato lo tenemos, será igual a menos c por 2 por a por pi dividido la raíz cuadrada de 4 por m por k menos c cuadrado. Otra posibilidad podría ser, fíjate, bueno, te puede asustar este menos, ¿no? Pero vos fíjate que x final dividido x inicial es algo menor que 1, por lo tanto el logaritmo natural de esta expresión va a dar algo negativo, así que con este menos se va a ir, así que no va a pasar nada, el amortiguamiento igualmente te tiene que dar positivo, así que tranquilo con eso. Pero bueno, si suponete que esto te molesta, bueno, podés elevar toda la configuración al cuadrado de ambos miembros, entonces elevamos al cuadrado el logaritmo y elevamos al cuadrado esta relación, ¿sí? Por lo que te va a quedar c cuadrado por 4 por a cuadrado por pi cuadrado. Y acá, bueno, tendrás que trabajarlo un poquitito, para poder obtener el coeficiente de amortiguamiento viscoso, que lo podemos despejar y sacar tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, acomodando un poquitito todo esto, podemos pasar el 4 por m por k menos c cuadrado igual a, fíjate, 2 por a por pi dividido logaritmo natural de x final dividido x inicial, todo esto al cuadrado por c cuadrado. O sea que, de algún modo, todo esto, fíjate que podemos sacar a c como factor común, pasándolo sumando del otro lado, podemos trabajar acá, fíjate, lo pasamos sumando del otro lado, y acá te queda más 1, todo esto por c cuadrado. Esto quiere decir que c
el coeficiente de amortiguamiento viscoso, si ahora elevamos ambos miembros a la raíz cuadrada y dividimos, te quedará 2 veces la raíz de m por k dividido 1 más, el 2 por a por pi dividido logaritmo natural de amplitud final dividido amplitud inicial, todo esto al cuadrado. Hemos logrado despejar el coeficiente de amortiguamiento viscoso, que era lo que nos pedía el problema. Su valor aproximadamente es 73 kilogramos sobre segundo o newton por segundo sobre metro. También otras unidades válidas para el coeficiente de amortiguamiento viscoso. Y de esta manera hemos logrado determinarlo a partir de las herramientas de decremento logarítmico. Muy bien, en la clase de hoy hemos trabajado con el último examen final que involucraba estos conceptos, ¿sí? La ley de Newton de la gravitación universal, los conceptos sobre mantener el equilibrio dinámico en una órbita circular, la órbita de transferencia, cuando se incrementa la velocidad o se reduce la velocidad para pasar a una órbita de transferencia. Vos acordate que cuando incrementás o reducís la velocidad es como que el equilibrio dinámico que existía entre la fuerza centrífuga y la fuerza de atracción del cuerpo al cuerpo celeste, debido al cuerpo celeste, es como que se desequilibra esa ecuación. Entonces termina ganando o la fuerza centrífuga o la fuerza de atracción de la Tierra o del planeta que sea. Entonces pasa el cuerpo a una órbita de transferencia hasta que vuelvas a asentar el régimen de velocidad, que vuelvas a hacer algún cambio de velocidad en otra posición para volver a meterlo en una órbita del tipo circular, en el caso de que quieras transferirlo de una órbita a otra. Esa sería la idea del primer ejercicio. Trabajamos con conservación del momento cinético, conservación de la velocidad aerolar, concepto de movimiento central, también visto en clase. Si no recordás esto, te recomiendo que repases la clase número 9. ¿Sí? Después, cupla motora, cupla resistente, potencia mecánica y tiempo de arranque, tiene que ver con el segundo ejercicio. Nosotros trabajamos en el periodo transitorio donde la cupla motora le gana a la cupla resistente y la máquina se acelera. ¿Sí? Una vez que la cupla motora y la cupla resistente, una vez que la cupla resistente logra igualar a la cupla motora, ya la máquina no acelera más. Sin embargo, esa ecuación nos es válida a nosotros, nos es útil para determinar cuánto vale la cupla motora, ¿sí? Porque está en equilibrio el sistema. Entonces, si está en equilibrio, la cupla motora y la cupla resistente tienen que ser iguales. Y la cupla resistente, que es función de la velocidad, en el momento en el que esté en equilibrio con la cupla motora, va a ser igual a la función por la velocidad nominal. Tendrás que afectar la velocidad por la velocidad nominal. La velocidad, que era una variable, ya en el valor del régimen de funcionamiento es la velocidad nominal, ¿sí? En ese momento la cupla resistente y la cupla motora se igualan y la máquina ya no se acelera más, ¿sí? Trabajando esa ecuación en dominio temporal hemos logrado determinar el tiempo de arranque o el tiempo aproximado de arranque, porque llegamos al 98% con un criterio de 2% de error para evitar la asíntota. Después, movimiento subamortiguado y decremento logarítmico. Esto es algo que hemos resuelto en una de las clases de vibraciones, en un ejercicio similar, trabajando con la envolvente de la oscilación, porque la envolvente satisface a los picos en la oscilación y la información que nosotros tenemos es de los picos. Trabajando con la envolvente se vuelve mucho más sencilla la resolución del problema y nos permite determinar las características del amortiguamiento de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Así que tendrías que ver, si quisieras repasar, tendrías que ver clase número 9 para el primer ejercicio, clase número, número 28, clase número 28 para el segundo ejercicio, clase número 27 y 28 para el segundo ejercicio, si quisieras repasar, y la clase número 16 y la clase número 16 para la resolución del último problema. Esas son las clases que te recomiendo ver en caso que te haya quedado flojo alguno de estos conceptos, porque en esta clase por ahí nos dedicamos más a la resolución y no tanto al planteo o a la contención teórica necesaria, ¿no? Para eso están los otros videos, así que te invito a que le eches una ojeada si estás ahí
con los temas todavía titubeando, ¿de acuerdo? Esta fue la resolución del último examen final. Espero que haya sido de tu agrado, que sea de tu utilidad para tu aprendizaje y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.